Bueno, vamos a pasar al punto 2. El punto 2 dice así, el enunciado dice determine si la función f de x igual a 2x menos x al cubo, esa función dice, ¿es creciente o decreciente? Es el apartado A. Bueno, habíamos estudiado anteriormente, dijimos, por favor eso, tomen nota, lo anotan, es muy importante eso porque eso es lo que permite que ustedes puedan resolver los ejercicios que hablan de crecimiento. Cada vez que le hablen de hallar intervalos de crecimiento y de crecimiento, tienen que relacionar con este teorema que ya lo habíamos mencionado antes. Dijimos que si una función, ¿verdad?, es mayor que 0 en un intervalo, ¿sí? Si la primera derivada es mayor que 0, o sea, la pendiente de la recta tangente es mayor que 0, positiva, decíamos de acá que ¿qué decimos? Que la función es creciente. Eso ya lo dijimos recién, lo explicamos en los puntos anteriores, ¿sí? Y si la derivada es menor que 0, entonces la función, ¿verdad?, es decreciente. ¿Sí? Es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, si la derivada, recuerden, asocien derivada con la pendiente, con la inclinación de la recta tangente. ¿Ves? Esta recta es positiva, ¿ves? Sí, es positiva, ¿eh? Positiva, ¿eh? Positiva, positiva, entonces la recta es creciente. Si la derivada es negativa o la pendiente de la recta tangente es negativa, o sea, hacia abajo, la función vamos a decir que es decreciente. ¿Sí? Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer en ese apartado 2, muy simple, que dice si la función, esta función, nos dice si es creciente o si es decreciente. ¿En dónde? Dice para x1 igual a 0. Bueno, con esto vamos a poder responder lo que nos están preguntando. Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es buscar la función derivada. Todo acá se hace con la derivada de la función. Para eso hemos estudiado derivada, ¿verdad? Todo hacemos con la derivada de la función. Entonces, vamos a derivar la función. Derivamos la función. La derivada de la función va a quedar una derivada simple, común. Acá tengo que derivar cada término. La derivada de 2x, que es 2. La derivada de x al cubo, el exponente baja multiplicando. Se le resta 1 al exponente y queda 2. Y acá tengo la función derivada, ¿no?, de f de x. Me pregunta si la función es creciente en x igual, me pide particularmente en x igual a 0. Bueno, lo que tengo que hacer es particularizar para 0, para x, donde tengo el valor de x, vamos a reemplazar el 0. 3 por 0. Puedo separar en términos, esto es 2, esto es 0, elevamos la potencia 2 es 0, 3 por 0 es 0, y esto me da 2. ¿Sí? Entonces la derivada particularizada para 0 es igual a 2. 2 es un número positivo, o sea, la derivada para 0 es 2. O sea que es positivo, dice 2, ¿verdad? Como es positiva, como es mayor que 0, recuerden que mayor que 0 es positivo, menor que 0, negativo. Mayor que 0, o sea, esto es mayor que 0, entonces ¿qué podemos concluir? Que f es creciente. ¿Sí? F es creciente, la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la derivada es mayor que 0, la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pregunta ahí. Después dice también para x igual a 2. O sea, x sub 2 igual a 1. Igual a 1. En 2 también tengo que hacer lo mismo. Bueno, hago lo mismo. Particularizo ahora la función. Particularizamos la función. Donde tengo x, en la función derivada, vamos a reemplazar ahora ¿quién? El 1. Lo voy a hacer acá. Entonces, en la función derivada, todo es en la función derivada, en la primera derivada.
particularizamos, reemplazamos. Donde tengo la letra X, vamos a reemplazar por 1. Entonces quedaría 2 menos 3 por 1. Resolvemos esto, pueden separar en término ahí. Este 1 elevamos a la potencia 2, queda 1 por 3 es 3. 2 menos 3 es 1. Entonces, la derivada particularizada para 1 me da igual a menos 1, me da negativa. Me da un número negativo. Y como es menor que 0 la derivada, ¿qué concluimos? Que la función va a ser como f es decreciente. ¿Sí? Decreciente. Y ahí está. Y eso es todo. ¿Sí? Eso es entonces el punto 2a. Y el punto 2p es lo mismo. Voy a borrar esto. Nos cambia la función. Ahora tenemos el punto 2b y nuestra función, que va a ser igual, la nueva función es igual a, la función es menos 2x a la potencia 2 más 3x menos 3. ¿Sí? Ahora nos piden que veamos, pregunta lo mismo, dice la función f de x, bueno, toda esta función dice es creciente o decreciente en x sub 1. Vamos a borrar esto, borramos. Nos pide ahora en x sub 0, bueno, no importa cómo se llame, en x sub 0, en a, en b, es una forma de indicar que es en un valor, ¿verdad? En un valor de x. En x igual a 2. Y después también nos piden también en x sub 1 igual a menos 1. O sea, en dos valores. Por separado hacemos, ¿sí? Bueno, hacemos en dos. Primer paso, tengo que derivar la función. Derivamos la función, el exponente baja multiplicando. Bueno, ya sabemos cómo se deriva esta instancia. Ya se supone que esto ya hemos pasado la cuestión esta de saber derivar, ¿verdad? Ya tenemos todo entendido, se supone. Y si no, vean las clases anteriores donde yo explico cómo se derivan las funciones. Entonces baja el exponente, se le resta 1 y 3. Ahí tengo mi función derivada. Para saber si es creciente o decreciente, tengo que particularizar por separado. Comenzamos con 2. A ver cómo es en 2 la función. Reemplazamos 2 más 3. Multiplicamos. Esto puedo separar en término acá. 8 más 3. Esto me va a ser igual a menos 5. Conclusión, porque se resta, se coloca el signo del mayor. Concluimos que 5 es un número negativo, ¿sí? O sea, la derivada particularizada para 2 es negativa. Entonces, decimos que f es decreciente. ¿Sí? Decreciente. Cuando es negativa, es decreciente. Y después lo propio hacemos con menos 1. Particularizamos con menos 1 para ver qué pasa. Bueno, lo voy a hacer acá nomás. Voy a borrar esto. Borramos. Ya tengo mi función derivada. ¿Sí? Y particularizamos ahora para menos 1. Donde tengo x, vamos a sustituir el valor menos 1. Y vamos a resolver. Hacemos el producto, la multiplicación, ahí siempre se entiende como que estaba multiplicando. Cuando reemplacemos un número negativo, siempre tenemos que colocar con paréntesis, ¿sí? Siempre que vamos a reemplazar un número que es negativo, lo tenemos que hacer con paréntesis. Separamos en términos. Estos son 4 positivos, menos por menos más. Sumamos, esto me da un 7. Vamos a obtener que nuestra derivada es 7. Es decir, un número, un valor positivo, y como la primera derivada es mayor que 0, o sea, positiva, concluimos, entonces, decimos que f es creciente. ¿Bien? Creciente. Listo. Eso es todo. Bien, pasamos al punto 3. Pasamos al punto 3, que nos dice, vamos a borrar y vamos a explicar el punto 3.
Bueno, vamos a hacer el punto 3. A ver, en el punto 3, lo que pide el enunciado es que ustedes busquen, que encuentren los intervalos de crecimiento o decrecimiento, dice ahí. Bueno, yo lo voy a hacer al punto más completo y de paso voy a utilizar este ejercicio para explicar lo que se llama el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada. ¿Para qué sirve el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada sirve para encontrar los máximos, o sea, para encontrar los extremos relativos, máximo o mínimo relativo. Ustedes también le llaman máximo local, ¿no? Máximo local, mínimo local, es lo mismo, máximo relativo o local, como le quieran llamar, ¿sí? Bueno, entonces yo lo voy a hacer como más completo a este ejercicio, porque solamente nos piden que encontremos los intervalos de crecimiento o decrecimiento, pero yo lo voy a hacer completo para que además de encontrar lo que nos piden, también vamos a hallar los extremos relativos, ¿sí? Habíamos explicado anteriormente, dijimos, ya lo repetimos, que un máximo relativo sería, por ejemplo, gráficamente sería esto, es donde la derivada se anula, donde la derivada es igual a 0. Acá yo tengo un máximo relativo porque yo puedo encontrar un intervalo, vamos a suponer este intervalo, donde yo tengo un punto, un valor del dominio de la función que alcanza un valor, en este caso un valor máximo, ¿sí? Entonces yo puedo asegurar que acá, que en x igual a c, tengo un máximo relativo. Pero también hablamos de que la función podía presentar como una punta, como un pico ahí, ¿ves? Entonces acá también ustedes pueden decir, en este caso, que la función presenta un mínimo relativo, ¿sí? Este es un mínimo relativo y además puedo decir que la derivada acá es igual, que la derivada no existe, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo dije que los puntos donde la derivada es igual a 0, ¿ven? Como en este caso, donde la derivada es igual a 0, podemos tener, como en este caso, acá voy a anotar esto, acá la derivada no existe porque tiene punto. Bueno, los máximos relativos entonces era donde la función alcanzaba un valor máximo tomando un intervalo, y los mínimos relativos son aquellos donde uno puede tomar un intervalo y observa que la función toma un valor mínimo, ¿sí? Y van a observar ustedes que particularmente en esos puntos, justo en esos puntos donde se producen los máximos y mínimos, pasa eso, ¿no? Que la derivada suele ser igual a 0 o bien no existe alguna de esas dos posibilidades, alguna de esas dos alternativas, ¿sí? Bueno, y en este caso, para este ejemplo, la función sería creciente en este intervalo, luego decrece la función, fíjense ustedes, va bajando, y acá la función crece, ¿sí? Acá crece la función de nuevo. ¿Entendido entonces, verdad? Entonces, máximo relativo o mínimo relativo, también llamado máximo local, mínimo local, lo mismo, ¿sí? Bueno, intervalo de crecimiento desde menos infinito, vamos a poner esta C, de C hasta poner que sea hasta D acá, decrece C a D y crece de D a infinito. Bueno, pero yo no tengo gráfico acá. ¿Cómo hago para encontrar estos intervalos de crecimiento y decrecimiento? Bueno, vamos a seguir un procedimiento que se llama el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada básicamente lo que les permite a ustedes es, además de hallar los intervalos de crecimiento y o decrecimiento, si es que existen, les permite, además de esto, les permite hallar estos puntos, o sea, los máximos relativos y los mínimos relativos, ¿sí? O sea que es como más completo. Con el criterio de la primera derivada yo encuentro como más información. Sé dónde crece la función, dónde decrece y además puedo encontrar estos puntos, ¿no? Los extremos relativos, ya sea máximo o mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué dice este criterio? Voy a borrar acá. Lo voy a anotar acá. Espero que me alcance acá. El criterio dice esto. Por favor, tomen nota esto porque esto le va a servir mucho. A ver, dice este criterio lo siguiente. Es el criterio de la primera derivada, ¿sí? Yo voy a borrar acá
Y ahí lo voy a anotar, le voy a poner el nombre. Entonces, este es el criterio de la primera derivada. Les cuento que se llama criterio de la primera derivada porque hay un criterio de la segunda derivada, que después lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo es el criterio de la primera derivada? ¿Qué dice? Dice esto. Dice que si la primera derivada, acá, dice que si la primera derivada de una función es mayor que 0 en un intervalo, vamos a suponer un intervalo que se llame AB, por ejemplo puede ser este intervalo, bueno, un intervalo de la función. ¿Sí? Si la derivada es mayor que 0 en un intervalo, entonces ustedes pueden asegurar que esa función, que f es creciente, eso ya lo saben ustedes, es creciente en f, ya lo habíamos mencionado antes, es creciente, perdón, vamos a borrar esto, en AB, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Y si además es menor que 0 en un intervalo, vamos a llamarle BC, ¿sí? Intervalo BC, entonces ustedes ya saben que f es decreciente. Acá estamos poniendo decreciente en un intervalo que se va a llamar BC. Hagamos la gráfica para que se entienda de esto. O sea, sería, miren lo que está diciendo, que si la función es mayor que 0 en AB, o sea, f es creciente, ¿verdad? Llamémosle A, B y C. Ahí está. Entonces, fíjense en ustedes, acá tengo el intervalo. En el intervalo que va de A a B, la derivada es mayor que 0. Acá se ve claramente que la derivada acá es mayor que 0. Si yo pongo rectas tangentes, la pendiente es siempre positiva. ¿Ves? Y después, en un intervalo que va de B a C, f es decreciente, ¿sí? Decrece la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto en realidad ya lo habíamos visto. Habíamos mencionado antes que si la función es mayor que 0 en un intervalo, es creciente en ese intervalo. Y si es menor que 0 la derivada, es decreciente. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, a lo que vamos, ¿qué dice este criterio? Que si pasa eso, si el sentido de la primera derivada cambia, porque ha cambiado de ser creciente, ha pasado a ser decreciente. Entonces, ¿qué dice este criterio? Que si pasa eso, este punto B, ese punto B, donde cambia el signo de la primera derivada, ¿verdad? Pasó de positivo a negativo, esto va a ser un máximo relativo. Eso es lo que dice ese criterio. ¿Sí? Eso es lo que dice ese criterio. Que ese punto va a ser un máximo relativo. Entonces, cuando la primera derivada cambia, pasa a ser de positivo a negativo, que es lo mismo decir pasa a ser de creciente a decreciente, entonces en ese punto B, en este punto B, en X igual a B, yo voy a tener un máximo relativo, o como le llaman ustedes también, como dicen las teorías ahí, máximo local, es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que establece, lo que dice el criterio de la primera derivada, ¿se entiende? Entonces, si una función crece, o sea, una función crece y después decrece, ¿sí? En este punto C, ahí yo tendré un máximo relativo. Eso es lo que dice el criterio. Pero puede pasar al revés. ¿Sí? Puede pasar al revés. ¿Qué sería al revés? Y al revés sería que si la función decrece, o sea, en un intervalo AB, voy a poner todo lo mismo que está acá arriba. En un intervalo AB, ahora decrece la función. Entonces, decimos que f es decreciente. ¿Sí?
Siempre estamos hablando acá del intervalo, sería que va de A a B. El intervalo que va de A a B. Y luego la función es creciente, o sea, es mayor que 0 la primera derivada, en el intervalo que va, sería acá de B a C, de F, acá la función es decreciente en el intervalo BC. Veamos cómo sería esto del punto de vista gráfico. A ver, tomando el mismo ejemplo que hicimos recién. Tenemos A, B y tenemos C acá. Bueno, y vamos a suponer que la función venga y haga esto, así, ¿sí? Entonces acá vemos claramente, vamos a señalar acá el punto B, este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué observamos ahí en el gráfico? Que, fíjense ustedes, acá está bien. Vemos que dice acá, si la función es menor que 0 en el intervalo que va de A a B, este es de A a B, o sea, sería esto, es menor que 0, porque la derivada recta tangente es negativa, entonces es decreciente, por eso ya sabíamos. Y después, si cambia el sentido de la derivada, ahora es positiva, o sea, crece, ¿sí? F es creciente en AB, pasa a ser creciente, entonces tengo decrece de A a B, y luego la función crece de B a C. Bueno, ¿qué dice el criterio en ese caso? Que si el sentido de la primera derivada cambia de negativo, de menor que 0 a mayor que 0 o positivo, entonces acá vamos a asegurar, vamos a decir que esto es un mínimo. Esto es un mínimo relativo. También llamado, ya saben ustedes, también llamado mínimo local. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que dice el criterio de las derivadas, ¿sí? De la primera derivada. Entonces, pasando en limpio, ¿se entiende, verdad? Resumiendo, si la función crece y luego decrece, en ese valor donde cambia el sentido de la derivada, donde cambia de crecer a decrecer, ahí tendré un máximo relativo. Y si es al revés, si la función viene decreciendo, y llega a un punto donde la función comienza a crecer, ahí tendré un mínimo relativo. Esto puede ser así, puede terminar en punta, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ahí está, puede ser una punta ahí, o sea, puede pasar que la derivada no exista, ¿sí? Pero la cuestión es que cambia, ¿ves? La derivada pasó de negativa a positiva. Negativa, decrece. Positiva, crece. O cambia de positiva a negativa, ¿sí? Si cambia de positiva a negativa, es máximo relativo. Si cambia de negativa, o sea, de decrecer a crecer, es un mínimo relativo. Eso es lo que establece el criterio de la primera derivada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el criterio. Y con ese criterio, uno puede determinar los intervalos de crecimiento de la función. Crecimiento y decrecimiento, si es que lo tiene. Y a la vez, ya teniendo los intervalos donde la función crece o decrece, podemos determinar si la función presenta un máximo o un mínimo relativo. Acá podemos agregarle, yo voy a copiar esto porque yo después voy a borrar. Entonces, si pasa esto, si la función pasa de crecer a decrecer, en el valor b, ¿sí? En b, o sea, en x igual a b, o lo podemos expresar así, en el punto, así lo vamos a escribir, en el punto A, f de A, porque es un punto, ¿sí? En el punto A, f de A, ¿sí? A, f de A, yo tengo, existe, o hay, en el punto A, f de A, no es A, es B. B es donde cambió porque el gráfico era así. Acá estaba A, acá estaba B y acá estaba C, es en B. Entonces acá cambiamos, es B. Entonces B, f de B. Sí, en B, f de B, B, f de B, tengo Y, o es, como usted quiere escribir, hay un máximo, ¿sí? Un máximo relativo, ¿sí? Máximo relativo, ¿sí?
tiene que pasar esto, cambiar la derivada de creciente a decreciente, y entonces ustedes pueden asegurar que en el punto B, f de B, yo tendré un máximo relativo. Y si pasa al revés, y es lo contrario, ¿sí? Si decrece y luego crece, tendré que acá tengo un mínimo relativo. Entonces ponemos así. Esto quiero que sepan que estoy expreso así porque esto es un punto, ¿no? O sea, los extremos, el relativo o máximo y mínimo relativo, son puntos que, como yo explicaba antes, el punto es un par ordenado que tiene una componente de x y también tiene una componente de y, ¿ves? La componente de x y la componente de y. Entonces decimos que en B, f de B, ¿verdad? Hay, o tenemos, o existe, ¿qué cosa? Hay un mínimo relativo, ¿sí? Un mínimo relativo. Bueno, eso es, esto es máximo y mínimo relativo. Esto le va a servir muchísimo para ustedes cuando regularicen la materia, ¿no? O promocionen la materia, le va a servir para el final también, ¿sí? Ustedes van a leer de donde ustedes quieran. Ustedes pueden entrar en un libro, buscar en las redes, donde ustedes quieren la definición, todo de criterio de la primera derivada, bien explicada, pero, o sea, está enunciada el criterio de la primera derivada, pero acá está, yo les expliqué para que ustedes lo puedan entender y comprender, ¿sí? Porque por ahí lo leen y no se entiende lo que dice. Bueno, esto es lo que dice el criterio de la primera derivada. Bueno, vamos a borrar y retomamos el ejercicio que nos pedía en este ejercicio que encontremos los intervalos de las funciones creciente y o decreciente, decía. Pero le vamos a hacer un plus más, le vamos a sacar los extremos relativos, ¿eh? Para que lo hagamos completito. O sea, como vamos a usar el criterio de la primera derivada, vamos a aprovechar con el criterio de la primera derivada, ya que vamos a sacar los intervalos, vamos a determinar cuál es, si tiene máximo o no tiene máximo o mínimo relativo, ¿sí? Bueno, a ver, voy a poner acá una secuencia de pasos que van a seguir para determinar o para usar el criterio de la primera derivada, ¿sí? El primer paso sería, derivo la función. Derivamos la función. Eso es lo primero que tengo que hacer. Todos los ejercicios de toda la actividad esta, como es derivada, todo es derivar. Todo el tiempo estamos derivando la función. Entonces, el primer paso va a ser, derivamos la función. ¿Sí? Derivo la función. Como ustedes ya conocen, aplico lo que ya conocemos. Una función sencilla para derivar. El exponente 3 baja multiplicando. Lo mismo, este exponente 2 pasa multiplicando porque voy derivando cada término. La derivada de 6x es 6. Y la derivada de una constante es 0. Esto se puede simplificar, se cancelan, poniendo la expresión en su forma más simplificada, reducida, lo puedo escribir así, ¿sí? Esto se fue, el 3 con el 3 como que quedó un 1 invisible, el 2 con el 2 también se fue, y es como que quedó menos 1. Acá no le resté el exponente, 3 menos 1, 2. Le decía que esto se fue, entonces quedó x, ¿sí? Acá corrijamos el 2, ahí está. Y esto ya habíamos derivado y quedó 6. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra función ya en su forma derivada. Acá me falta algo. Me comí el 7 acá. A ver. No, acá me comí el 7 este. Había un 7 ahí. Ahí me comí un 7. A ver. Entonces era, este 2 pasaba multiplicando. Pueden poner así 2 por 7, le restan 1, o directamente 2 por 7, 14, 14 dividido por 2 igual que a 7, es lo mismo, no cambia nada, como ustedes quieran. La derivada de 6x es 6, la derivada de 2 es 0, entonces esto queda 7x, ¿sí? Y más 6.
Ya saben. Entonces, 2 por 7, 14. 14 dividido por 2 me da 7. Ahí está. Bien, y ahí obtengo entonces, ese es el primer paso. Derivo la función. Repito, estamos por obtener los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Y vamos a aprovechar, ya que estamos usando el criterio de la primera derivada, vamos a hallar los extremos relativos, ¿sí? Es decir, los máximos y mínimos relativos.